Deuteronomio 23. Espero a que lo tengan todos listo. Dice así la palabra de Dios: No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere, en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Amén. Nos estamos acercando ya al final de esa porción en la que el libro de Deuteronomio explica de leyes, y vamos a pasar más adelante a esa sección que contiene algo de narrativa, que nos cuenta algo más de ese momento en el que Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida y las últimas palabras de Moisés antes de eso. Pero creo que en este punto ya es evidente para nosotros que los distintivos que tenía Israel
contrastándolo con las naciones, serían amplios y numerosos. Algunos distintivos que podrían parecernos extraños, algunos con los que nos sentimos desconectados, pero al fin y al cabo debemos decir que todos esos distintivos estaban orientados hacia Dios. El propósito es que Israel fuera un pueblo santo. Sea que se tratara de leyes rituales, de leyes civiles o de leyes morales, toda la existencia del pueblo giraba y debía girar en torno a Dios. Y en una palabra podríamos resumir así el libro de Deuteronomio. No sorprende entonces que el apóstol Pedro diga, al llegar en el Nuevo Testamento, estas palabras: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿De dónde saca el apóstol Pedro esa instrucción? No solamente de los evangelios, hermanos. Pedro seguramente está yendo hacia atrás, hacia la ley. De hecho, justo en ese capítulo, en el primer capítulo de su carta, habla también de la experiencia en el Éxodo. Dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Habla acerca del sacrificio de Cristo, el Cordero que fue preparado por nosotros desde la fundación del mundo. ¿De dónde saca Pedro estas cosas? Y su discurso de la santidad, de la ley. Es algo que viene de la ley. Porque Deuteronomio nos enseñaba ya eso, que Israel debía ser santo en toda su manera de vivir. Fuera al levantarse, fuera al caminar, fuera al trabajar, fuera al estar en batalla, como lo menciona aquí en el versículo 9, fuera al reposar, había un deber para Israel. Y si bien en nuestro caso estas leyes no tienen una aplicación directa en el nuevo pacto, nos siguen enseñando acerca de la santidad y la justicia de Dios. Y en ese sentido, la misma voluntad de Dios para con su pueblo, que seamos un pueblo santo. Observemos, hermanos, este pasaje en 3 puntos. En primer lugar, Dios quiere una comunidad pura. Con eso me refiero al versículo 1 hasta el versículo 8. En primer lugar, Dios quiere una comunidad pura. Encontramos aquí leyes que tienen que ver con la inclusión y la exclusión, sobre todo, en la comunidad o congregación que había levantado Dios. Ahora, cuando Deuteronomio está utilizando la palabra congregación, no debemos pensar en un edificio, hermanos, como lo podríamos pensar en este tiempo. Cuando Deuteronomio se refiere a congregación, se está refiriendo a todo el pueblo, al pueblo reunido. Y las normas que se nos dan para excluir a ciertas personas aquí incluyen, por ejemplo, en el versículo 1, una instrucción que podría parecernos un tanto extraña. Pero la explicación es, hermanos, que esto estaba relacionado con un ritual pagano. Y recuerden que Deuteronomio explica a detalle que Israel no debía mezclarse con las costumbres de los pueblos. Una de esas costumbres incluía una alteración radical del cuerpo. Ahora, puede parecer algo muy lejano, esto que dice el libro. Quizá porque hay 3.500 años aproximadamente de historia que nos separan. Pero hermanos, si pensamos en el hombre moderno, vamos a encontrar una semejanza terrorífica. Y con eso me refiero a que al día de hoy hay algunos que proponen, al decir que el género es una cuestión que se determina por la sociedad y por la preferencia que uno tiene, que abogan por hacer una cirugía que termina por alterar permanentemente el cuerpo. Así que si pensamos que esto es un tanto extraño, o si pensáramos que está desconectado por estar a 3.500 años de distancia, el hombre moderno sigue teniendo un ritual pagano muy antiguo. La diferencia es que ahora se jacta al hacerlo. En el versículo 2
encontramos que no debía entrar bastardo en la congregación, y esto probablemente también se refiere a un ritual pagano, el producto de una relación incestuosa. Y esto tiene sentido con todo lo que hemos visto en el libro, esa armonía que hay en que las instrucciones que Dios le está dando a Israel es para que no se mezcle con los demás pueblos, especialmente con los pueblos en Canaán. Ahora, después aparecen referencias a Amón y a Moab, y ellos son excluidos porque pensaron el mal contra Israel. De hecho, el pasaje vuelve a mencionar eso que encontramos en Números, como Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios cambió esa maldición en bendición, un tema importante en el libro de Números, y podemos decir también en el Antiguo Testamento, cómo los pueblos se confabulan para querer hacer mal al pueblo de Dios, y Dios muestra su triunfo. Ellos iban a estar excluidos también, aunque, hermanos, debemos decir, hay ciertas excepciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Piensen, por ejemplo, en Ruth. Sabemos que ella era de origen moabita. ¿Cómo Ruth sí pudo entrar en la congregación? Bueno, aunque hay estas instrucciones para la exclusión de ciertos pueblos, lo que nos enseña, hermanos, el Antiguo Testamento es que aquellos que abrazaban la fe verdadera, aquellos que confesaban a Jehová, Yahvé, como el Dios verdadero, podían entrar en el pacto. Y la ley habla de ciertas condiciones que incluían, por ejemplo, en el caso de los hombres, la circuncisión. Pero si alguien confesaba la fe en el Dios verdadero, tenemos ejemplo de eso más adelante, cuando entra el pueblo también en la tierra, encontramos a Rahab, una mujer que era también de Canaán, un pueblo pagano. Entonces, las excepciones tienen que ver con que estas personas abrazaron realmente la fe verdadera. Y eso, hermanos, prefigura lo que iba a pasar en un futuro. Porque ¿qué es lo que acontece en el nuevo pacto? El nuevo pacto, el tono o el tenor en el que nos habla el nuevo pacto es un tenor de inclusión. Piensen, por ejemplo, la distinción entre judíos y gentiles. Esa barrera que nos separaba es cortada en el nuevo pacto. Y vemos a Cristo sentado con los publicanos, hablando con las prostitutas, predicándoles el evangelio del reino, acercándose a los pobres, acercándose a los enfermos, las personas que serían excluidas en ese tiempo. El nuevo pacto nos habla de cómo Dios está cruzando las fronteras y derribando esas cuestiones sociales, religiosas y étnicas para reunir a un pueblo para sí mismo. Y así vemos el cumplimiento de estas leyes en el nuevo pacto. Pero más adelante, en el versículo 9 al 14, encontramos que Dios también quería un campamento santo, no solo una comunidad pura, sino también un campamento santo. En segundo lugar, entonces, encontramos regulaciones de la limpieza en el campamento cuando el pueblo saliera a pelear. Algunos han observado la importancia sanitaria que esto tenía. Y es que, hermanos, uno de los principales problemas en salud pública es la disposición de los desechos y de la basura. Si fuéramos a formar una ciudad, lo primero que tenemos que pensar es, hay una fuente de agua limpia, ¿cómo la vamos a distribuir? Y lo otro que tenemos que pensar es, ¿qué vamos a hacer con los desechos? Ahora, creo que hay algo de esto, creo que es importante y muchos lo han observado, porque también es muy interesante ver que desde 1500 años antes de Cristo y probablemente leyes, algunas de ellas que vendrían de más atrás, ya nos dijeran o nos hablaran de regulaciones que tienen que ver con la sanidad, con la salud pública, en un pueblo en el que consideraríamos está muy atrasado. Pues no es así. Pero la razón que se presenta aquí no es una razón sanitaria, es una razón de carácter religioso.
El versículo 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Objetivamente podemos decir, no hay nada pecaminoso en esas cuestiones, pero en el Antiguo Testamento se relacionan con la impureza. Y podríamos dar una razón para eso, hermanos, no tenemos el tiempo para ver eso aquí. Pero la distinción principal es que Dios quería que el campamento fuera diferente. Si los pueblos hacían esto, Israel no lo iba a hacer, iba a mantener un campamento limpio. ¿Por qué razón? Dios dice, porque Él estaba allí con ellos, su presencia estaba con ellos y estaba con ellos para pelear. Entonces, aun cuando Israel salía en campaña, debía recordar por medio de estas leyes la santidad que Dios demanda, aun en cosas tan cotidianas, y que Dios era quien pelearía sus batallas. En detalles que no parecen significativos para nosotros, Israel mostraría que su prioridad era esa relación de pacto que tenía con Dios. La presencia de Dios demandaba que el pueblo fuera distinto, y este principio sigue siendo verdad en el nuevo pacto. Los distintivos ahora son diferentes. Esas leyes han sido abolidas, pero el principio que hay detrás de ellas, que Dios quiere un pueblo santo, permanece hasta el día de hoy. En otras palabras, debemos ser distintos. ¿Por qué? Porque Dios habita con nosotros y nosotros con Él. Una realidad que se va a completar, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Porque dice Juan en el libro de Apocalipsis que allí no entrará cosa inmunda. En tercer lugar, encontramos el versículo 15 al versículo 25, leyes que podemos resumir como una conducta justa. Hemos visto una comunidad pura, un campamento santo, y ahora vemos una conducta justa. Y son leyes que se presentan o que comienzan con esta palabra: no harás esto, no harás lo otro. Encontramos una ley que tiene que ver con la compasión, por ejemplo, en el versículo 15 y en el versículo 16. Si alguien huía de su Señor y quería buscar refugio en Israel, Israel debía recibir a esta persona. En segundo lugar, encontramos una ley que tiene que ver con la castidad. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. En tercer lugar, encontramos la reverencia. No se podía traer la paga o el precio de un perro que sería considerado un animal inmundo, y ni de una ramera. Era una abominación. Después encontramos generosidad, la forma en que Israel debía pensar en los intereses que no podía cobrar a sus hermanos, a su pueblo, pero que sí podía cobrar a otras naciones. Otra vez, hermanos, una distinción, otra ley que serviría para mostrar que Israel era el pueblo del pacto. Después encontramos la fidelidad al hacer los votos, que si hacemos un voto al Señor debemos cumplirlo, que si no lo hacemos nos cuenta por pecado, esa fidelidad de palabra y acto. Y por último, en los versículos 24 y 25, instrucciones o una ley que tiene que ver con la misericordia y la provisión para el pobre. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y esto fue algo que vemos en el Nuevo Testamento también. Cuando los discípulos un día de reposo, ¿se acuerdan? Arrancan unas espigas y están sacando su alimento de allí. Una ley, hermanos, que creo que para los que han vivido en contextos rurales pueden atestiguar que se sigue haciendo algo parecido hasta el día de hoy, y una persona puede tomar lo que quepa en su mano, por ejemplo, de un campo. ¿Qué nos enseñan estas leyes? Lo he resumido como una conducta justa, pero en una palabra: ¿cómo vivir en las situaciones cotidianas
de tal forma que reflejemos que servimos al Dios Santo. ¿Cómo podemos vivir en las situaciones cotidianas, comunes, normales, diarias, de tal forma que reflejemos que servimos al Dios Santo? Y quiero resumir algunos principios aquí. En primer lugar, hay que reconocer la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Así como la vida de Israel giraba en torno y tenía siempre como punto de referencia a Dios, lo mismo, hermanos, sigue siendo verdad hasta el día de hoy. La vida cristiana debe verse de la misma forma y Deuteronomio nos ayuda a entender eso. En segundo lugar, hay que estar conscientes de la presencia de Dios en su pueblo, en este caso en la iglesia del Nuevo Pacto. Y así como la presencia de Dios demandaba una conducta diferente en el Antiguo Testamento, lo mismo hasta el día de hoy. Y por último, podemos decir, hay que obedecer a Dios con la motivación correcta. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Hay una doble motivación que se nos presenta en las Escrituras y que se reitera en Deuteronomio, por la cual debemos obedecer a Dios. En primer lugar, porque Él nos hizo. Eso es un argumento suficiente para que lo obedezcamos. Pero podemos decir, con gratitud y gozo, también porque Él nos ha redimido. Y así como Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto y ahora había celebrado ese pacto en el que demandaba obediencia, lo mismo con la iglesia en el Nuevo Testamento. Podemos decir, no solamente porque Dios nos ha creado, sino porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Hermanos, que Dios nos siga dando gracia entonces para obedecer de esa manera en los puntos pequeños, en las cosas cotidianas, mostrando que somos miembros de un pueblo que es distinto, que antes pertenecíamos al mundo y corríamos en el mismo desenfreno, en las mismas pasiones, en los mismos pecados, pero que ahora marchamos a una orden diferente y somos gobernados por la ley que Dios nos ha dado en Jesucristo. Amén, hermanos.